Hacemos contacto ahora con el analista en Seguridad Nacional y Fuerzas Armadas, con Alexei Chévez. ¿Cómo estás, Alexei? Buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación a tu Al programa. contrario, muchas gracias. Gracias a ti por aceptar esta comunicación. Alexei, ¿qué tan habituales son estos sobrevuelos por parte de Estados Unidos? Si bien no específicamente sobrevolando territorio nacional, pues sí, de manera aledaña, digamos. Bueno, somos la frontera sur de los Estados Unidos. Obviamente hay una preocupación general por parte de los organismos de seguridad sobre qué es lo que pasa afuera, pero estamos considerados dentro de su área de buffer, o sea, un área que hasta ahora había sido considerada neutral, donde no había enemigos cerca. Lo que está haciendo ahora el gobierno de los Estados Unidos nos está dando tratamiento de una, si no una nación hostil, definitivamente no una nación aliada. Lo que estamos viendo, como tú lo comentabas, el River, que está haciendo una serie de vuelos con todo su equipo de inteligencia, de intercepción de comunicaciones, etcétera, pues es un claro indicio de que quieren saber exactamente qué es lo que está sucediendo. El U-2, el Dragon Lady que le llaman ellos, pues no lo veíamos en estas costas desde la crisis de los misiles de Cuba, donde se hicieron varios vuelos para detectar estas plataformas que lanzaban cohetes supuestamente sobre los Estados, o podrían lanzar cohetes sobre los Estados Unidos. Entonces, sí es preocupante el que estén operando con el transponder abierto. Habla de, pues no nos vamos a esconder, aquí estamos y esto es lo que estamos haciendo. Como tú lo señalabas en un principio, creo que es una medida para presionar al gobierno de la presidenta Sheinbaum a una cooperación más estricta. ¿Cuál podría ser el impacto? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias? ¿Qué va a hacer Donald Trump con esta información, Alexei? En el mejor de los casos, en un ambiente de cooperación, estaríamos hablando que esto se pasara a las agencias de seguridad mexicana, del Estado mexicano, que con ellos se generaran inteligencia para capturar a las personas, a las organizaciones criminales, terroristas para los Estados Unidos, con esta información que está recabando. Porque hay que recordar que el U-2, por ejemplo, es un avión espía que prácticamente lo que hace es toma imágenes. El Rivet toma comunicaciones, y los Orión, que están sobrevolando la frontera mexicana, se dedican principalmente con el radar a cap captar indocumentados y rutas de trasiego de droga. Esto es valiosísimo, es una información que ningún país del mundo es capaz de generar por sí sola, y que en el mejor de los casos podría ser de cooperación, en el peor de los casos podría ser información táctica para prever operaciones no consensuadas del Ejército o Fuerzas Especiales de los Estados Unidos en México. ¿Y tú consideras que Estados Unidos confía en México para compartir esta información, Alexei? Ya vimos lo que pasó con el Mayo, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí hay hoy en la mañana estaba leyendo a José Carreño, que hablaba de que estamos pasando de la captura encubierta a la cacería abierta. Definitivamente sí. Hay que recordar que la cooperación entre los organismos de seguridad con la Marina en el sexenio de Calderón, en el sexenio de Peña Nieto, era muy abierta, era muy fructífera para ambos bandos. Esto se interrumpió con el sexenio del presidente López Obrador, y yo creo que lo que está buscando Trump es que no solamente continúe, sino que sea un relanzamiento, digamos, un 2.0 de esta cooperación, ahora incluso con defensa. Pero esto ha sido habitual, es decir, ha sido una práctica común, o cada cuánto se hacían estos sobrevuelos, ¿no? Con este tipo de aeronaves, digamos, de aparatos aéreos, o es inédito lo que estamos viendo, 18 sobrevuelos en unos días. Esto es inédito. Hay un reportaje de CNN que Sí. habla que estaban
de que aproximadamente se hacía un vuelo semanal con un Rivet, este avión espía, se hacía un vuelo semanal y este avión cubría la ruta muy cotidianamente con el Caribe, sobre todo para espiar a Venezuela. Era algo que sí estaba sucediendo en los últimos 10 años y de nuevo con el tratamiento de Nación Amiga, a nosotros no nos tocaba este tipo de intercepción de señales. Si lo hacían a través del Centro de Homeland Security en Del Paso, que interceptaba con las antenas las comunicaciones. Para darte una idea, este avión tiene la capacidad de en un vuelo de 8 horas cubrir la totalidad de las comunicaciones que se generan en California. Wow. Wow, es sorprendente, la verdad, ¿no? Así es. Ahora, el Terry Cole también hacía yo mención de esto, que acaba de ser designado por Donald Trump como el nuevo, pues la nueva cabeza, ¿no? Para dirigir la agencia antidrogas. Ha hecho algunas declaraciones y ha dicho que México se ha convertido en un campo de entrenamiento de terroristas y de narcos, por lo que hay que llamarlo a rendir cuentas. Es decir, hay que llamar a México a rendir cuentas. ¿Qué nos dice esto, Alexei? Bueno, yo te diría que no es la... Nosotros como nación soberana no tendríamos por qué rendirle cuentas absolutamente a nadie, pero independientemente de esto, sí hay una paranoia alimentada en los Estados Unidos sobre qué es lo que están haciendo las organizaciones criminales en México. Ahora, esto de que el Senado de México haya aprobado el ingreso a nuestro país de 10 militares de Estados Unidos con el objetivo de dar adiestramiento por poco más de un mes a efectivos de la Marina, ¿nos dice algo? Porque a propósito de la prensa, pues hay un encabezado que dice pequeño primer paso. Pareciera que es un paso a una incursión militar en nuestro territorio. No, definitivamente no es así. La cooperación de los militares norteamericanos y los militares mexicanos ha sido fluido a lo largo de muchísimos años. No se detuvo ni siquiera con la detención del general Cienfuegos. Hay campos de entrenamiento que son específicos para este tipo de unidades especiales que reciben la capacitación norteamericana y esto es algo que ha venido sucediendo regularmente 2, 3 veces al año. Tengo entendido que este año hay aproximadamente 4 misiones, al menos por parte de la Secretaría de la Defensa, en este sentido. Y bueno, esta es la primera que llega a Marina también en este sentido, pero esto es algo que no nos debe de espantar, es una cooperación que se ha establecido a lo largo de muchos, muchos años y que definitivamente las Fuerzas Armadas de ambos países entienden que la cooperación entre aliados es mucho más allá de quienes estén gobernando los respectivos países. Y lo que sí pudiéramos esperar, Alexei, es un aumento en la incursión, ¿no? De pues estas acciones de inteligencia y militares por parte de Estados Unidos. Yo creo que, de nuevo, en el escenario positivo podríamos ver mucho mayor cooperación entre las unidades de operaciones especiales mexicanas con las unidades de operaciones especiales norteamericanas, el intercambio de información hacia México sobre qué es lo que está pasando. De nuevo, no tenemos nosotros la capacidad para interceptar las señales y las comunicaciones que tienen los norteamericanos. Ningún país en el mundo la tiene. Es algo muy valioso si lo podemos eh, transformar en inteligencia y ese sería el mejor escenario. Yo sí descartaría algún tipo de incursión no autorizada por parte de el gobierno de Estados Unidos en México, al menos que definitivamente esto se volviera un escenario no controlado por parte del Estado mexicano, lo cual no es el caso. Ya. Ahora, en caso de que, pues ya que tengan esta información, la puede usar como presión Estados Unidos, ¿no? Donald Trump a México.
Absolutamente, la administración anterior del presidente Biden y López Obrador fue muy cauta, muy políticamente muy decente en el sentido de que esperaban que nosotros hiciéramos nuestra parte. Hoy el presidente Trump está diciendo es o hacen lo que deberíamos de hacer, porque hay que admitirlo, el crecimiento de las organizaciones criminales en México ya está a niveles intolerables, independientemente de que lo digan los americanos o no. Como mexicanos ya no podemos seguir teniendo este número de crímenes que cometen a cada rato, o definitivamente me van a ver obligado a tomar otras medidas. No creo que esto suceda. De nuevo, las Fuerzas Armadas de ambos países son aliadas desde hace mucho tiempo, se conocen, se respetan y prefieren colaborar, digamos, ambos por las buenas que intentar alguna otra cosa que arruinaría esto por unos 100 años. Ahora, por otro lado, tenemos ahí estas acusaciones, ¿no? Y estas declaraciones por parte de Trump, que hizo la Casa Blanca, de que el gobierno mexicano tiene una alianza intolerable con el narco. Son señalamientos graves, ¿no, Alexei? Absolutamente, yo no quisiera aventurarme a decir que hay una alianza de tácito del Estado mexicano con las organizaciones criminales. Yo no lo veo así. Lo que sí ha habido es un crecimiento enorme en poder de estas organizaciones criminales que en algunos estados han llegado a suplantar al Estado mexicano. Es muy conocido lo que sucede en Chiapas, lo que sucede en Guanajuato, lo que está sucediendo en Sinaloa, Guerrero, etcétera, pero no hablaría yo de una complicidad de- del Estado mexicano como tal a las organizaciones criminales. Sí, no estaríamos hablando de un narcoestado, ¿no? Exactamente. Sí. Ahora, algo que hay una inquietud, Alexei, es pues esto que tú das por descartado si Trump planea hacer o no operaciones militares, pero sí ves que va a buscar incrementar la presencia de la DEA y de la CIA en nuestro país. Yo sí lo creo factible. Hay que recordar que el presidente López Obrador limitó muchísimo la participación, sobre todo los agentes de la CIA y la DEA en México. El número de elementos a las estaciones de la CIA y de la DEA fue disminuido drásticamente en la administración anterior, como también en un inicio lo hizo el presidente Peña, después recapituló y permitió que ingresaran más. Pero hay una cosa, la CIA ha tenido desde hace muchos años una de las, eh, una de las oficinas regionales más grandes que ha habido, y esto es histórico. Históricamente la CIA ha tenido una oficina muy grande en México de toda la vida, ¿no? Ya. Ahora, ahora que piensan desclasificar algunos archivos secretos, ¿cuál pudiera ser el impacto, Alexei? Yo realmente no creo que haya tal. Tú hablabas al inicio del programa de la parte del asesinato de Kennedy, la visita de Harvey Oswald a la embajada rusa, y yo tendría una operación clave para esto que se llama Litempo, se llamaba Litempo, que era la operación que dirigía el jefe de estación de la CIA, Wilson Scott, en México. Fue el jefe de estación a principios de los 60, por 13 años en México, y era compadre de López Mateos. Él creó esta operación Litempo, LI por el número clave de México y Tempo por inteligencia. Mm, Él tenía aproximadamente 18 agentes. Para hacerte una comparación de qué pasa con estos documentos, el Litempo número 2 era entonces secretario de Gobernación, Gustavo Díaz Ordaz. Litempo número 1 era el primo, me parece, de Luis Echeverría. Luis Echeverría fue el Litempo 4. Fernando Gutiérrez Barrios, que fue quien interrogó a la gente que tuvo que ver o que estuvo coincidiendo con Oswald durante esa visita,
que le pasó el informe a Scott era el Itempo 8. Entonces, cuando nosotros queremos, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Al menos del lado mexicano está muy documentado por el propio diario de Scott, por la familia de Scott. Scott murió en el 71 en su casa de Lomas de Chapultepec. Fue pues realmente se le dio una medalla incluso cuando se retiró de la CIA por esta operación Litempo, donde tuvo a al menos 3 presidentes, supuestamente, no, sino como la nómina pagándolos, al menos informándoles o recibiendo información de ellos de qué es lo que estaba sucediendo. Díaz Ordaz confiaba más en los informes de Scott, diarios de inteligencia, que de los propios informes del Estado mexicano que le daban diario. Este es el nivel de penetración que en ese momento tuvo la CIA en En México. México. Sí, Y que muy probablemente volveremos a tener ahora con Donald Trump, ¿no? puede ser, puede ser, hay que ver a dónde llegamos. No es tanto del interés estratégico en estos momentos para la CIA lo que está pasando en México, sino la penetración rusa, que siempre ha sido muy grande en México. Es una gran preocupación, no solo de la Agencia de Inteligencia de los Estados Unidos, de los españoles, de los alemanes, de los canadienses, la gran penetración de la influencia rusa en México. Ellos lo ven muy grave, nosotros tal vez no lo hemos sentido así, pero esto sí es una señal de que estas agencias de inteligencia pueden aumentar sus capacidades en México por ser de interés, ¿no? ¿Cómo ves la relación México-Estados Unidos, esta relación bilateral en este momento? ¿Estamos atravesando por momentos complicados, Alexei? Yo creo que estamos atravesando un momento de entendimiento, lo cual es perfectamente natural. Es un nuevo presidente en los Estados Unidos, nosotros tenemos una nueva presidenta aquí en México y definitivamente tenemos o tienen ellos que empezar a sentar las bases de cooperación en todos los aspectos económico, comercial, de seguridad, de inteligencia, incluso como vecinos, de qué es lo que vamos a hacer como aliados que somos. Viene la renovación y renegociación del Tratado de Libre Comercio, viene qué es lo que va a pasar ahora con los aranceles, etcétera. Yo quisiera creer que hay una gran, enorme oportunidad para ambos países de crecer como aliados, siempre y cuando del lado mexicano entendamos dónde deberían de estar nuestras alianzas, no estar pensando una vez más en invitar a los soldados de Rusia a desfilar o a los venezolanos, etcétera. Sí, Tenemos sí. que entender realmente dónde están las alianzas que le convienen a México, y del lado norteamericano, pues también que entiendan que nosotros hemos sido históricamente un aliado hoy, mañana y pasado para ellos. Sí. Ahora, explícanos algo. ¿Cómo es que el gobierno mexicano dice, después de que se tienen registros de 18 sobrevuelos, ¿no?, de estos distintos aviones que son de los más poderosos del ejército estadounidense, sobre todo para recopilar información, solamente diga que han habido 2 o que solamente haya detectado 2, Alexei? Bueno, esto viene con una carencia histórica de la Fuerza Aérea Mexicana, de la Secretaría de Defensa, de radares. Nosotros tenemos 5 centros de radares, 5 o 7 centros de radares en México, los cuales están orientados más hacia la frontera sur que hacia la frontera norte. No solo tenemos uno, me parece que probablemente estoy equivocado, en la frontera norte, que es en Mazatlán, y son radares para fomentar el flujo de aeronaves comerciales, no son radares militares como tal. No los tenemos. En algún momento el gobierno norteamericano nos ofreció algunos de estos radares para aumentar nuestras capacidades para detectar vuelos de droga en la frontera sur. Los rechazamos. Hoy seguimos teniendo, adoleciendo de esta falta de inteligencia, de qué es lo que sucede en nuestro espacio aéreo, y
Como segundo lugar, estos aviones militares, sobre todo los Orión, solamente volaban en la frontera, nunca entraban al espacio aéreo mexicano. Sí. Sorprendentemente, el 135 voló en lo que yo consideraba, ya lo admito, parte de nuestro territorio soberano, que es lo que conocemos como el Mar de Cortés. Investigando después, todos nos enteramos que no era nuestro Mar de Cortés, que son aguas internacionales. Entonces, bueno, volaban en aguas internacionales y sobre todo lo hicieron a una altitud y con transponder encendido para que las autoridades mexicanas y obviamente los grupos criminales, cuando lo leyeran en las noticias, se dieran cuenta que algo estaba cambiando. En relación al U-2, yo te podría decir que esto sí fue muy específico porque es un avión que vuela o tiene capacidad de volar al doble de altura de los vuelos comerciales, aproximadamente 70,000 pies de altura. Un vuelo comercial vuela a 30 y tantos. Y este sí lo hicieron con fines de que todo el mundo se enteraba que había un U-2. Algunos lo consideran una reliquia de la Guerra Fría. Lo siguen utilizando para acciones muy específicas, pero es algo que fue más simbólico, porque estas imágenes que saca el U-2 las podría sacar cualquiera de los satélites militares o de la CIA que tienen en el espacio. Pero fue un mensaje para enseñarnos a todos, tanto a buenos como a malos, que definitivamente las cosas estaban cambiando. ¿Y por qué rechazamos estos radares en su momento, Alexei? No tengo la más mínima idea, es especular en algo que no, eh, pero definitivamente sí hay, hay un nacionalismo en mi manera de ver malentendido Malentendido. sobre la parte de lo que es la La soberanía, soberanía etcétera. nacional. Yo te diría, el ejemplo más claro son los colombianos, los cuales obviamente nunca recibieron una invasión norteamericana ni en Veracruz ni en el castillo de Chapultepec, pero ellos sí han cooperado mucho con las agencias de inteligencia y militares de los Estados Unidos y pues han sacado provecho de ello y nosotros hemos decidido no hacerlo. Sí, digo, la doctora Sheinbaum, la presidenta, ha dicho que cooperación sí, subordinación no, y que nada que atente contra la soberanía nacional, ¿no? Exactamente. Entonces podemos esperar un poco lo mismo. Yo creo que las cosas han cambiado. Definitivamente la administración Biden, la administración Obama, no es la administración del presidente Trump. No solamente para México, lo hemos visto en otras áreas, Panamá, Groenlandia, etcétera, donde, pues bueno, es una manera de gobernar, de ejercer el mandato que le han dado los norteamericanos y pues son los mensajes que nos están mandando. Las cosas han cambiado y esto es lo que yo espero que se haga. Yo creo que la doctora Sheinbaum ha sido muy inteligente en este sentido, decir sí, podemos y vamos a cooperar, no nos vamos a subordinar. Ujú. No es lo más inteligente pelearnos con el país más poderoso del mundo. Hay varios ejemplos en Sudamérica que demuestran qué es lo que pasa cuando te peleas con Trump. Pero bueno, pues esperemos que de nuevo esto sea una relación inteligente por ambas partes. Pues ojalá. Te agradezco mucho, Alexa, y muchas gracias. Un gusto. Un saludo a ti Igualmente. y a tu auditorio. Igualmente, muchas gracias, Alexa. Y vamos ahora con un resumen.